Ahora bien podemos afirmar a nuestros televidentes, a nuestros radio oyentes, en las últimas jornadas potencialmente de mi querida estación de muchísimos años, si es que hay algún tipo de consigna, eso lo podemos conocer en pocos días más. Por el contrario, no hay motivo alguno. Nuestra réplica ha sido correctamente y públicamente entregada y por eso intervengo, quizá para rematar esta campaña tan espontánea en la que han intervenido como principales protagonistas los quiteños, las quiteñas, los jóvenes de nuestra capital, las personas de edad, los viejos de esta urbe. A ustedes, distinguidos amigos, distinguidas amigas, gente de edad, que se trasladó ayer hasta nuestras instalaciones, a ofrecernos un mensaje tan alentador en el momento más necesario. Muchas gracias por sus cartelitos que decían párrafos sentidos desde lo más profundo del corazón. Por ahí tenemos como una reserva impresionantemente grande para nuestros recuerdos de periodistas de radio, radiodifusores, empresarios, conectados con la ciudadanía, sin interés político de ninguna clase. Jamás hemos tenido intereses políticos, ni los tendremos. Nosotros nacimos para ser periodistas y solamente periodistas. No me vengan a decir que lo de ayer fue un mitin político organizado por la estación. En eso estamos subestimando el corazón. También Quito tiene corazón. Y cuando una ciudad tiene corazón, tiene gratitud. Para con este luchador de tantos años, un poco más de 41 años, que estamos al frente de esta responsabilidad. Hemos hecho muchas cosas. Nos hemos jugado por ustedes. Y a través de la hermosa representación tan combinada, tan mixta, tan espontánea, nunca preparada, nunca conectada ni telefónicamente ni con una convocatoria puntual, han sido gentes desconocidas, muchas de ellas, las que con aplomo, con categoría, con lo mejor que deben tener los hombres, gratitud, empuje, defensa de los valores de nuestra urbe, han tenido la bondad de acompañarnos el día de ayer. Lo han hecho con gran altura, han mencionado cosas que han nacido del alma y la gratitud de todos. Sí es gratitud y es un sentimiento de mucha sinceridad. La agradezco infinitamente, especialmente para la gente que pensando igual, no pudieron asistir a una convocatoria que nació espontánea, mutua convocatoria, gracias a los caballeros y a las personalidades que me dieron un abrazo de adhesión y que me ratificaron su amistad. No lo voy a olvidar jamás. Todo lo que he hecho en mi vida ha sido por esta urbe, lo dije. Yo soy un otavaleño de nacimiento, pero soy un quiteño agradecido. Muchas gracias a la gente por lo de ayer. Esta víspera ustedes inscribieron lo que nunca he reclamado y ayer, sin reclamar, se produjo. Hay interpretaciones, hay lecturas,
Yo acabo de entregar mi réplica elaborada con realidades, no inventadas, realidades que pueden ser fácilmente, señoras y señores, son realidades, digo, que pueden ser fácilmente determinadas, comprobadas por las autoridades de telecomunicaciones. No tienen por qué demorarse. No, nosotros no nos hemos demorado en decir nuestra verdad rápidamente. Y hemos ido con paso firme, en medio de pitos de adhesión, en apenas 2 cuadras y un poquito más que nos separa de estas instalaciones burocráticas de la Oficina Nacional de Telecomunicaciones, y a quien nosotros, en respeto, hemos entregado lo que debíamos entregar. Hemos cumplido y ahora esperamos comprobar de que no hay una maña para hacer daño, una consigna para refrenarnos. Algo de eso. No queremos insistir más. Gracias por las relaciones informativas de buena fe. Nuestra extrañeza por lo que otros han elaborado y han mencionado como comentarios, porque del mismo escenario pueden surgir circunstancias de mala fe, pero nosotros no intervenimos y más bien apoyamos. Siempre estamos prestos a apoyar a lo que consideramos son nuestros gremios. Siempre primera voz de adhesión a todo lo que nos han pedido y micrófonos abiertos para toda causa. Señoras y señores, muchas gracias por lo de esta víspera. Esperemos. Ahora le queremos ver a la institución que nos quiere fiscalizar. Nadie ha cumplido de las 140 radios, porque esto tiene que quedar en la cabeza de ustedes. El statu quo, el escenario de autoridades y de leyes y de normas que regían para hacer la diligencia de pedir, como tantas veces, imagínense ustedes, más de 30 años de haber tenido Radio Democracia AM, nos han pedido. Nosotros debíamos cumplir los requisitos que nos pedían las autoridades de esos tiempos. Pero ese ha estado mal para las autoridades de estos tiempos. Eso es todo. ¿Pueden ustedes entender que se tomen una radio de tanta tradición? Y ayer yo decía, incluso desconocen los verdaderos quiteños, que esta es la decana de todas las radios de la capital, porque tiene cerca de 100 años. Nunca nos hemos tomado, señoras y señores, ese vuelco de realidad para hacernos propaganda. Documentadamente el que me hizo conocer aquello fue mi maestro en el periodismo, mi amigo eterno, el señor licenciado Juan Paz y Miño, el que trabajó conmigo durante tantos años. Él tenía como una especie de reliquia, porque su padre, Juan Pazmiño, o sea, el abuelito de Juan Pazmiño, escritor, Juan Pazmiño Cepeda, efectivamente, él trabajó en la radio de hace cerca de 100 años y se llamaba La Voz de la Democracia. Nosotros compramos, y consta en la primera escritura, La Voz de la Democracia. Es la misma radio, no es que yo he venido a instalar otra radio. Esta es una radio que tiene tradición.
A Dios gracias la hemos sabido dignificar más de lo que ya tenía y estaba. Bien, esto para conocimiento de ustedes. Pero nos quedamos en pendiente. Veamos qué hacen las autoridades. Ya tienen todo, absolutamente todo. Las causales que nos atribuyen son más bien vergonzantes para las autoridades de todas las épocas, pues. Desde luego. Si esas eran las reglas, esas eran las normas, qué ridículo resulta que nos quieran quitar la frecuencia porque dicen que no hemos hecho a la usanza de hoy. ¿Puede usted retroceder a hacer las diligencias para inscribir a la radio de hace 30 años en el statu quo que regía en esos tiempos? Y es que es ridículo. Es ridículo. Y eso es obra de una persona que trabajó, valga la oportunidad, con mi compadre León Roldós, cuando era vicepresidente de la República. El señor Navarro dejó haciendo este champús de cosas con absoluta y total mala fe. Bueno, de acuerdo a las circunstancias, nos vamos hasta Washington. Yo no. Es cuestión de principios, es cuestión de dignidad. A mí no me van a decir que me han quitado la radio, aduciendo como que yo he incumplido algo o que he hecho alguna acción como las que ellos, cada ladrón juzga por su condición. Acostumbran, nos han demostrado que son habilísimos y bien mentirosos. Qué bestialidad cómo mienten, y perdonen que yo les comente en ese tono ciudadano, porque yo no dejo de ser un chagra a mucha honra. Qué bien mentirosos estos señores, y qué mala fe. Ahí les dejo con la tarea. Si hay consigna, verán ustedes lo que hacen. Pero primero hay una justicia divina y luego hay otras épocas vienen. Sí, señores, otras épocas vienen. Señoras y señores, Dios les pague. Muchas gracias por lo de ayer. Estoy acordándome, hasta los vehículos pitaban. Yo no estoy de campaña. Los vehículos pitaban en señal de adhesión. Se dieron rápida cuenta. No es que andábamos con un cartel poniendo el nombre de la radio, de la causa, de... No. Se dieron cuenta. Mi imagen, aunque he trabajado por pocos ratos en la televisión, algunos ratos de 4 años, como ocurrió cuando fui director de noticias de lo que ahora es Ecuavisa, en los años 80. En fin, muchas gracias a todos. Que Dios les pague. Y seguimos adelante, pues no faltaba más. Y ahora tenemos, señoras y señores, la generosa comparecencia de Rafael Ollarte, un distinguido constitucionalista, a que lo hemos invitado con el decano de la Facultad de Jurisprudencia, el siempre distinguido Santiago Guarderas. Vamos a conectarnos también, doctor Hernán, con usted a su domicilio particular. Hernán Salgado, otro constitucionalista de Fuste, también está o estará con nosotros, y su voz. Bueno, lo que queremos, doctor Santiago Guarderas, es más o menos darnos cuenta con los ciudadanos en conjunto cuáles podrían ser los efectos de la muerte cruzada. Esta frase amenazante que el señor presidente de la República la ha esgrimido en los últimos días a sus adversarios, ¿no? Les ha dicho, o nos ha dicho a todos los ecuatorianos, y si no, ahí va la muerte cruzada. Ahora ya fue más corajudo, más sincero, y dice que la muerte cruzada irremediablemente se estaría dando. Gracias, doctor Ollarte, por su presencia.
Y hasta aquí Rafael Ollarte, catedrático y estudioso de las constituciones, gran jurista. El honor que me hace, doctor Ollarte, y muchas gracias a Santiago también. Bueno, ¿qué le parece, doctor Guarderas? ¿Qué podría producir una muerte cruzada? Dice y se declaró el inventor de la muerte cruzada en el Ecuador, así lo dijo, ¿no? Hemos hecho cosas muy buenas, no me podían a mí entrampar en nada, por eso hemos legislado de acuerdo a todos los escenarios que podían ocurrir. Yo les tenía previsto esta muerte cruzada. ¿Qué es la muerte cruzada? Para que entiendan especialmente los jóvenes, a los que se dirige doctor Guarderas permanentemente el señor presidente de la República. Ustedes jóvenes, dicen, deben atender estas cosas. ¿Por qué está dirigiéndose a los jóvenes? ¿Por qué él regresa el 21? ¿O porque regresa con la muerte cruzada el mismísimo 18 o 19? Tenga la bondad, buenos días. Muy buenos días, Gonzalo, Rafael, un gusto compartir esta mesa de trabajo y a la distancia al maestro Hernán Salgado. Permítame, Gonzalo, en primer lugar, hacer pública mi solidaridad con usted, con el presidente de la radio Álvaro, con toda la familia de Radio Exademocracia, por esta arremetida correísta en contra del periodismo, que lo que busca es acallar una voz democrática, pluralista y valiente, porque yo creo que estos calificativos se lo ha ganado la radio a pulso, por su honradez, por su seriedad, por su responsabilidad. Y yo creo que tanta muestra de pluralidad existe, que en esta radio hemos escuchado no solamente a quienes el gobierno trata de opositores, sino también a gente del gobierno, al gobierno que ha podido informar de forma amplia. Gonzalo, usted les ha dado mucho espacio para que puedan exponer sus tesis, y por tanto resulta injustificable, irrepudiable esta arremetida correísta en contra de una voz democrática. Yo creo que esperemos que se atienda al derecho, que se apegue a las normas jurídicas y se archive esta causa que no tiene ningún sustento ni ninguna legitimidad. Vamos ahora a su respuesta al tema de la muerte cruzada, que es una institución que se incluyó en la Constitución del 2008 y que puede provenir tanto de la Asamblea Nacional cuanto de la Presidencia de la República. En el caso del presidente de la República, de acuerdo con el artículo 148 de la Constitución, él puede disolver la Asamblea cuando a su juicio se hubiera la Asamblea Nacional arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen de la Corte Constitucional, o si de forma reiterada e injustificada obstruyere la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo o por grave crisis política y conmoción interna. Y esta facultad la puede ejercer por una sola vez en los tres primeros años de su mandato. Las causales son parecidas, excepto una. En el caso de la Asamblea, de acuerdo con el artículo 130, se puede destituir al presidente de la República cuando se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente previo dictamen favorable de la Corte Constitucional o por grave crisis política y conmoción interna. Como usted ve, no está si de forma reiterada e injustificada obstruyere la ejecución del Plan Nacional del Buen Vivir, porque justamente ese plan le corresponde, o del Plan Nacional de Desarrollo, ese le corresponde al Ejecutivo. Yo quisiera hacer una diferenciación en distintos escenarios, porque conociendo la habilidad del presidente para convertir lo falso en verdadero y lo negro en blanco, es necesario plantear todos los escenarios que pueden ser posibles. Primero, como todavía estamos en el ejercicio del tercer año, podría el presidente, y parece que esa es la primera amenaza que dice, yo hasta el 24 de mayo puedo dictar la muerte cruzada, es decir, disolver la Asamblea Nacional hasta el 24 de mayo. Primero, la primera pregunta que tenemos, para este 24 de mayo, claro, porque estamos en el tercer año, es decir, esta facultad la puede ejercer hasta el tercer año.
Entonces, hasta el 24 de mayo, porque del 24 de mayo del 2016 al 24 de mayo del 2017 es el último año del ejercicio del periodo del presidente en esta función. Primero, ¿existe causal para disolver la Asamblea Nacional? He leído textualmente cuáles son los causales. Es una barbaridad. O sea, obviamente eso ratificaría que no vivimos en una democracia, porque ninguna de las causales, ¿qué más sumisos? O sea, no podemos, todo lo que le han dicho, ni siquiera podemos decir que hay una asamblea autónoma. Es el Ejecutivo el que ha impuesto su agenda. El dueño de todo. El dueño de todo, el que controla, el que da los pasos, a pesar de que se trata de reformas, lo da por enmienda. Es decir, ¿podemos decir que se ha dado alguna causal de la prevista en el artículo 148? Que le genera ingobernabilidad, por Exacto. Pero esa no es una causal. Aquí en el grave crisis política, ¿cuál? Que a lo mejor de los 100 que esperaba los votos, Fernando Bustamante no votó, es una grave crisis política, lo probablemente. Es una grave crisis económica, pero por supuesto, y conmoción interna. ¿Y dónde está la conmoción interna? Si él es el dueño, y como ha dicho, es el jefe de Estado de todos los poderes. Entonces, primero, plantearnos, ¿hay causal? ¿Dónde está la amenaza? O sea, yo soy el dueño del país y el que puedo decir, esta es la causal. Arrogarse competencias previo dictamen de la Corte, a pesar de que sabemos que la Corte es una dependencia más del Ejecutivo. Es decir, primero, causal no existe. Segundo, me parecería absurdo que haga esto, porque la muerte cruzada determina que únicamente va a terminar el periodo, es decir, va a disolver y llama nuevamente, se convoca a elecciones por parte del presidente de los asambleístas. Y este periodo solamente termina hasta el mayo del 2017, es decir, un año más. No, yo no veo sentido. Bien. Pero supongamos que el propósito no es dar o utilizar este mecanismo jurídico constitucional en este periodo antes del 2017, sino que, tal como parece que lo ha dicho, será posterior. Es decir, si la oposición se porta mal y si es que no hay gobernabilidad, exactamente. Él da por hecho que va a ser el sucesor alineado con su partido. Lo cual además debe llamarnos la atención, porque parecería que entonces se va a poner un títere, claro. Porque la facultad no es del que está afuera, la facultad es del presidente de la República. Le dejen el escenario de mayúscula duda al presidente y a los miembros del Consejo Electoral. La muerte, o estará pensando el ser asambleísta y tener nuevamente la mayoría, porque la asamblea también puede ejercer esta facultad, como queda dicho. Y en ese propósito, ahí tenemos también otro grave problema, porque si lo dicta en el año 2018, etcétera, 2019, él dice, yo me vuelvo a presentar. Pero ahí tenemos una sentencia de la Corte Constitucional que establece que rigen las mismas reglas que sirvieron para la elección en ese periodo. Por consiguiente, si no podía ser candidato a la presidencia en virtud de la norma del artículo de la disposición transitoria inconstitucional, tampoco podría hacerlo en ese periodo porque rigen las mismas reglas que existieron para la elección del año 2017. Es decir, yo no veo, es una amenaza que simplemente es una cortina de humo, como todo el segundo paquetazo constitucional, por lo que usted decía, Gonzalo, la crisis económica, los desempleos, la corrupción. Mire, dice, ha puesto ayer, incluso vi un Twitter en el que dice, vamos a pagar ya, hemos mandado la plata de los 650 millones para los bonos global y vamos a pagar el 13º. Y ya cubrió este hueco. Y el 1 de enero, es decir, vimos a las instancias de poder cubrir solamente del 2016. Entonces, es una crisis pavorosa. Los proveedores no se los paga. Nadie sabe cómo va a recibir. Incluso yo dudo que haya recibido los créditos de los chinos de 2 millones. Y habría que hacerse otra pregunta de los 2.000 millones. ¿Qué garantía se entregó, Gonzalo? ¿A qué plazo? ¿Sí? Y son todas estas cortinas de humo que lo que buscan es tapar el problema fundamental que tiene Ecuador, que es la parte económica. Hay mucha gente que ha regresado a ver al Coca Codo Sinclair. Como que esa va a ser la pieza más importante de una cantidad de infraestructura que bien puede estar sin conocimiento de los ciudadanos. Potencialmente podría estar este momento construyéndose un fideicomiso o alguna cosa de esas. Es lo que se escucha en el ambiente politiquero.
Así es. Politiquero. Entonces, mi saludo cordial para el doctor, con su venia, señor doctor Ollarte, para el gran maestro, persona a la que todo el Ecuador reconoce de sus maestrías en el manejo de los códigos, de las normas constitucionales y legales, no solamente de nuestro país, sino, señoras y señores, de cualquier cantidad de regiones que más o menos van en concordancia con la organización de normatividad de alta jurisprudencia. Por ponerlo de esa manera, doctor. Doctor Hernán Salgado, qué placer tenerlo. Le saludamos con Santiago Guarderas y con el respetable maestro también, el doctor Rafael Ollarte. Doctor Salgado, ahora la pregunta que se hace la ciudadanía respecto de esta alternativa que el señor presidente de la República la lanza al viento con una especie de amenaza. ¿Cuáles son los efectos de la muerte cruzada que podían primar en el ambiente social, político, económico de nuestro país el instante en que él resuelva, digamos, convocarla? Muy buenos días, doctor Salgado. Buenos días, licenciado Roseto. Gusto estar en su prestigioso canal. Mi solidaridad profunda por lo que está sucediendo. Espero que la arbitrariedad no prospere. Igualmente saludo a los colegas apreciados, doctores Ollarte y Guarderas, y a todo el público de su distinguida emisora. Vea, aquí yo pienso que más es una de esas formas que tiene el presidente de echar ideas para ver cómo son acogidas en el público y en los medios académicos que analizan esta cuestión, porque no le veo fundamento ninguno. Las consecuencias, me pregunta, de la cesación recíproca de funciones, que es como se llama esta muerte cruzada. Los efectos, doctor. ¿Sí? Le decía los efectos que podrían surgir de la muerte cruzada. Sí. ¿Qué efectos pueden darse de la cesación recíproca de funciones? Ese es el nombre técnico que yo le doy, ¿no? A la muerte cruzada, comúnmente llamada de esta manera. Son efectos devastadores. Esta institución no debía estar en el constitucionalismo ecuatoriano. Esto es un intento de tomar elementos parlamentaristas que se da bien en el sistema parlamentario europeo, por ejemplo, y en otros países que tienen sistema parlamentario, pero esto no se aviene con el sistema presidencial, porque lo destruye, lo altera. Esto de que el presidente pueda la Asamblea Nacional y a su vez los asambleístas o congresos puedan destituir al presidente, eso trae consecuencias funestas para un país, concretamente aquí en el Ecuador. El Ecuador es un país de instituciones muy débiles, instituciones que apenas quieren consolidarse, en cada momento están demostrando la debilidad que tienen, no pueden hacer control efectivo para la corrupción estas instituciones nuestras, no pueden establecer el Estado de Derecho cuando se ve que se obstruye. Esto quedaría en nada, sería pues funesto, repito, si sea el presidente o sea la Asamblea utilizan esta cesación recíproca de funciones, sea si el presidente disuelve a la Asamblea, como parece que dice que quiere hacer, o que la misma Asamblea pueda destituir al presidente. Quedamos en nada, quedamos en cero. ¿Una inercia, doctor? ¿Un congelamiento de toda la institucionalidad? Sí, es más que eso, ¿no? Es más que eso, es echar por la tierra
echar por el suelo las instituciones. Hay un asunto que sí cabe destacar, que adelante, doctor, está de acuerdo con nuestro hiperpresidencialismo. El asunto es que se estableció en la Constitución que si la Asamblea destituye al presidente, todo termina y se hace cargo el vicepresidente hasta que se hagan las elecciones y obviamente los asambleístas se van. Pero si el presidente disuelve a la Asamblea, él se queda todavía, no se va inmediatamente, él se queda un buen tiempo, que eso ya depende pues cómo lo arregle, se puede quedar unos meses, dictando decretos, leyes de urgencia económica. Desde luego, para eso dice la Constitución, lo hará con la aceptación de la Corte Constitucional. Ya sabemos que la Corte Constitucional es totalmente sometida al Ejecutivo. Por lo tanto, entonces el presidente no se iría inmediatamente en un caso que disuelva la Asamblea. Los que sí se irían inmediatamente serían los asambleístas. Digo, es un detalle que demuestra que el presidente sigue siendo fuerte, sí, incluso en esas situaciones de la llamada muerte cruzada. Pero en todo caso, mire, los resultados serían negativos para el institucionalismo ecuatoriano, que recién quiere pues desarrollarse, caminar normalmente. No, yo no veo la razón, como explicaba, le oí al doctor Guarderas que explicaba en qué casos se podría dar esa disolución de la Asamblea. ¿Qué institución? Pues no hay motivo ninguno para dar esa disolución a la Asamblea, ¿no? ¿Qué institución podría, de alguna manera, revocarle o condenar o constitucionalmente detener una alternativa como la que estamos analizando? Amenaza a la institucionalidad ecuatoriana antes de que ocurran un montón de escenarios. Tenemos un presidente que con delirio de persecución constitucional o algo por el estilo. ¿Qué le parece a usted, doctor Salgado? Porque él se prepara para todo y pondera de aquello. Yo le veo algo mal fundado. Yo, en mi criterio personal, pienso que no hay motivos, ningún asesor jurídico en la presidencia de la República. Y el doctor Mera, el presidente no conoce del derecho, no conoce lo jurídico, y entonces, por lo que le escucho decir muchas veces, quien le asesora muy mal, deficientemente. Debe buscar mayor asesoramiento jurídico, debe compenetrarse un poco más en materia constitucional que ha estado tratando últimamente, para no cometer los deslices que comete. Al público y a este servidor nos encantaría que escuche el desarrollo de la argumentación jurídica constitucional de Rafael Ollarte, que pasa a saludarle con respeto, doctor. Muchas gracias. Gracias. Doctor Ollarte. Buenos días, qué placer por estar aquí con Santiago Guarderas y especialmente con mi maestro Hernán Salgado, a quien tanto debo. Y sí, mire, además de los temas jurídicos que han sido expuestos, hay que tomar en cuenta algunos factores políticos. El presidente de la República permanentemente nos recuerda esta mal llamada o coloquialmente denominada muerte cruzada, cuando se le presenta algún evento en el que los asambleístas de su movimiento parecen dispersarse. Y con eso evitamos que se salgan del redil, ¿no?, del corral. Porque también bien sabemos que la mayor parte de esos asambleístas pues no logran sus curules por méritos propios, sino por estar en la lista oficialista. Que no solamente pasa en este periodo, es decir, tradicionalmente las listas oficiales pues tienen ese gancho, ¿no? Esa relación. Sí, la lista oficial siempre tiene esa ventaja de lograr con mayor facilidad los escaños. Ahora, si es que vamos a hacer muerte cruzada,
en el próximo periodo, que es lo que él también ha advertido, dice que si se portan mal, pues habrá muerte cruzada. Entiendo yo que el jefe del Estado está pensando dos cosas. Primero, que Alianza País no gana la presidencial, pero que curiosamente gana 2/3 de la Asamblea. Lo cual sería bastante difícil, es decir, perder la presidencial y ganar 2/3 de la Asamblea para que sea... Él admite claro, que no sería posible en esta vez. Para que sea la Asamblea la que le destituya al presidente de la República a través de este procedimiento simple. O lo contrario, que el movimiento oficialista gana la presidencial, no sabemos con qué candidato todavía, ojalá que sea bueno, y que pierde la parlamentaria. ¿Ya? Y de ese modo, pues, llamar a estas elecciones anticipadas. Ahora, ciertamente, para eso habría que tener otro factor. El tema de la muerte cruzada, más allá de los temas jurídicos, tiene un importante elemento político. Bien, señaló el profesor Salgado que esto es un elemento muy similar a los de los sistemas parlamentarios. Y usted no ve que los sistemas parlamentarios todos los días los primeros ministros y los jefes del gobierno estén disolviendo al Parlamento, ni ve que todos los días los parlamentos estén dándole voto de desconfianza al gobierno, no lo ve. Y eso que allá no hay generalmente causales, no hay mayores requisitos, basta una mayoría parlamentaria para despacharle al primer ministro y basta la voluntad del primer ministro para disolver el Parlamento. Pero ¿por qué no lo hace? Porque si usted hace esto, vamos a elecciones anticipadas y usted tendría que tener la certeza que va a ganar las elecciones. Porque si usted se va a una muerte cruzada para quedar en peores condiciones, imagínese, el presidente de la República es aliancista, no tiene mayoría parlamentaria y el señor, por esa razón, disuelve la Asamblea Nacional. ¿Quién le dice que va a ganar la presidencial? ¿O quién le dice que no va a quedar en peores condiciones respecto al Parlamento? O lo contrario, ¿ya? Es decir, yo no tengo al presidente de la República, pero tengo una mayoría parlamentaria, la mayoría parlamentaria le destituye al presidente de la República, vamos a elecciones. ¿Quién te dice que además de perder la presidencial otra vez, pierdes la mayoría parlamentaria? Entonces no es tampoco una cosa tan chistosa ni tan fácil hacer esta cosa de la mal llamada muerte cruzada. Ya dijo Santiago Guarderas el tema de si podía o no el presidente Correa presentarse a las elecciones eventuales, en el caso de muerte cruzada, allá por el 2018 o 2019. Sí, si es que respetáramos el precedente de la Corte que indicó que en las elecciones que se realizan en virtud de la consecuencia de la muerte cruzada no se aplica el régimen de reelección, pues no podría ser candidato. Pero bueno, va a sostener el criterio también, o sea, eso se tendrá que ver. Ahora, ¿qué sucede si el presidente Correa hoy nos llama o hace esta famosa muerte cruzada? Lo cual sería ciertamente una cosa muy, muy llamativa. Yo no me la podría explicar sino como un afán de desviar la atención a un tema político importante, porque no dejará de ser un tema político importante una elección anticipada. Tal vez menos importante porque lo más probable es que se te cruce la elección anticipada con la campaña presidencial. Porque si usted revisa las reglas de inscripción de candidaturas, de calificación, de convocatoria a elecciones, entre inscripción de candidaturas y la proclamación de resultados finales, median por lo menos 6 meses. Por lo menos 6 meses. En el mejor de los casos. Porque además, tome en cuenta que no se trata solo de una elección presidencial, se trata de una elección parlamentaria y contabilizar escaños, toda esta cuestión cuesta, con las impugnaciones cuesta. Y si encima tiene usted una segunda vuelta electoral, pues bueno, tendrá unos 6 meses de interín. Ahora también sería una cosa interesante, porque como dijo el profesor Salgado, cuando el presidente de la República es quien disuelve la Asamblea Nacional, él se queda gobernando y legisla a través de estos decretos de urgencia económica que según la Constitución tienen un control previo por parte de la Corte. Pero si usted toma la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, no hay ninguna regulación respecto del control preventivo y obligatorio de constitucionalidad del decreto de urgencia económica. Eso no está regulado en la Ley Orgánica de Garantías. De hecho, lo que se señala es que estos decretos de urgencia económica son controlables ex post facto, es decir, posteriormente su emisión, que no es lo que dice la Constitución. La Constitución dice que debe ser preventivo. Y también señala la Constitución que estos decretos de urgencia económica posteriormente podrán ser aprobados o derogados por la Asamblea Nacional,
Tampoco hay ese trámite en la ley orgánica de la función legislativa de cómo usted realiza esa aprobación expresa o derogación del decreto de urgencia económica. Es decir, este tema de la muerte cruzada, además de los temas políticos, tiene algunos problemas jurídicos. Pero claro, si usted me llama, le insisto, a una muerte cruzada hoy, pues yo no sé con qué finalidad sería, porque, vea, los partidos políticos no van a presentar grandes candidatos presidenciales a una elección anticipada para que se quede el señor 6 meses gobernando. Exacto. Ni la gente se va, claro, pero como no se aplican las reglas de la reelección, no sería una primera elección, tal vez sería una cosa interesante, pero es más o menos como que, no sé, como que José Francisco Ceballos asumió antes la presidencia del Barcelona, es decir, llévese el problema ahora antes de que le toque realmente asumir, es decir, no sé quién estará dispuesto a hacer semejante cuestión. ¿Encierra alguna argucia especialísima de las que ha utilizado en este gran periodo inventado por el señor presidente de la República de 9 años que va a cumplir en cuestión de horas? Esto de que la muerte cruzada es una gran reforma, dice él, que permite la estabilidad de los gobernantes. Se van a enfocar en la Asamblea para ahí boicotear al gobierno de la Revolución Ciudadana, mi sucesor. Pero felizmente hay 2 puntos positivos. El uno, la muerte cruzada, que es una gran decisión, una gran reforma para mantener la estabilidad. Por favor, ecuatorianos, prohibido olvidar, que era el viejo país. En 10 años, 7 presidentes, queremos volver a eso. A eso es lo que quiere volver esa gente. No ganaba nunca las elecciones, pero desde la desestabilización, las protestas, los paros, desestabilizaban o sometían a los gobiernos. Nosotros tenemos 2 garantías. La muerte cruzada, en caso de que ellos ganen la Asamblea, que traten de impedir la gobernabilidad, traten de retroceder al país, el presidente en ejercicio puede disolver la Asamblea y él mismo tiene que presentar su cargo a disposición del pueblo ecuatoriano. En otras palabras, hay elecciones presidenciales y elecciones legislativas. Una gran medida que hicimos. Porque ahí sí no van a sacar a ningún presidente, el rato que ellos también se van a su casa. Y segundo, ya la reelección indefinida. Porque saben que si molestan mucho al próximo presidente, hay muerte cruzada, vino una nueva elección y yo me podría presentar. Y por el terror a que me presente, entonces no, mantengámonos más la estabilidad. Entonces hemos hecho reformas inteligentes, adecuadas, para mantener la estabilidad en el país y evitar pues situaciones como lamentablemente las que están pasando en Venezuela. Exa FM. Con su permiso, doctor Guarderas, al maestro Hernán Salgado le doy el uso de la palabra. ¿Esto piensa el presidente con argucia? Mire, quizá la argucia criolla puede estar presente. Para mí es un desconocimiento grande de las instituciones de derecho constitucional. Y repito, él no conoce las instituciones jurídicas, desconoce totalmente el derecho. Eso le dicen los asesores, qué bien podemos hacer la muerte cruzada, entonces disolvemos la Asamblea en caso que sea negativa y bueno, con eso arreglamos. No, esos cálculos de que podría volver un presidente favorable y una Asamblea favorable, son cálculos políticos, y como todo cálculo pues puede darse como puede no darse. Eso habrá que ver la coyuntura política de ese momento. Para mí que es un desconocimiento de las instituciones y cree que eso es favorable en este momento a la ideología que él representa. No, yo no le veo así. Yo le veo totalmente desfavorable al país. Para el país eso significa un terremoto constitucional de votar una institución de la Asamblea, votar la institución presidencial y un caos completo. No sé si en el caos se quiere reinar, ¿no? Pero eso no es nada positivo. Pero es posible, conociendo como conocemos al señor presidente. No creo que llegue a eso, no creo. Más amenaza que concreta. Lo que sí queda claro es que la escuela del doctor Mera es un poco maluca, por decirlo así, doctor Hernán. Yo observo que todos los decretos ejecutivos son muy mal elaborados.
especialmente aquellos del estado de excepción, realmente es deficiente, de una deficiencia espantosa, que condena a quien ejerce la presidencia a firmar documentos malos. Entiendo que todos estos aspectos que ha hablado de constitucionalismo, no sé si viene del doctor Mera o de quienes viene, pero bueno, él es parte importante. Claro, es allí. Y entonces todos los asesores jurídicos son deficientes. Cuando el presidente hablaba en el día de Quito, pues, sobre las reformas constitucionales, dijo barbaridades. No puedo olvidar que señaló que la Constitución de Estados Unidos de 1787 tuvo su primera reforma y se hicieron 10 enmiendas. Por favor, si esas enmiendas fueron para completar la Constitución, porque le pidieron todos los asambleístas, los constituyentes, para poner los derechos humanos allí, los derechos de Virginia. Para eso le pidieron al presidente Washington que se convocara, no porque estaban reformando inmediatamente la Constitución, no, y muchas cosas de esas dijo, pues, erradas, ¿no? Que no se meta constitucionalista, pediría yo, por favor, haga otras cosas, pero ese campo que respete y piense un poquito más, ¿no? Y investigue y lo que hay que hacer. Pues volviendo a esto de la muerte cruzada, mire, es una institución sumamente peligrosa, desde luego, como señalaba, y va a causar un estrago mayor que lo que pueda pasar. Tampoco el país puede estar sujeto a dar preferencias ideológicas o a permitir que determinados grupos políticos se queden en el poder, otros salgan. No, la política seria no es para eso. La política seria es para continuar con el desarrollo y el bienestar del país. Para eso es. Y en esas condiciones, en esas circunstancias, muy bien. Si para mejorar el futuro del Ecuador hay necesidad de ir a determinadas instituciones políticas, bueno, se las utiliza pensando bien, no de manera pues realmente fácil, ¿no? Por no decir otra cosa. Por lo tanto, entonces, el uso, la utilización de las instituciones políticas no puede estar sujeto a caprichos políticos de partidos, de ideologías, no es para eso. Pero el presidente doctor Santiago Guarderas dice, esto se merecen los opositores obstruccionistas. Esto es lo que dice el señor presidente el día sábado. Pero no se engañen, la lucha no fue por las enmiendas, no se engañen. Es la estrategia de estos genios, porque no entienden otra forma de hacer política. Son incapaces de presentar propuestas, de presentar modelos alternativos. No, la política para ellos es obstruir, hacer que cada decisión del gobierno cueste el más alto costo político. Significa el más alto costo político para desgastar al gobierno y ganarle en las próximas elecciones. Brillante. Como yo hubiera querido tener oposición democrática. Nosotros no hemos tenido oposición democrática. Hemos tenido conspiración todo el tiempo, hemos tenido contrarrevolución del primer día, hemos tenido esa política mediocre, irresponsable, de oponerse a todo el tiempo para que cada decisión, gobernar cueste mucho, ver si tumbamos al gobierno o que en cada decisión que se tome, ocasionar el más alto costo político a Correa y al gobierno. Esa es la brillante estrategia de los opositores, porque solo buscan beneficios electorales, no el beneficio de la patria. Frente a esa política tan mediocre, frente a tanta irresponsabilidad de compatriotas, la única respuesta es la victoria. Seguiremos venciéndolos, seguiremos derrotándolos en las urnas. Exa FM. ¿Santiago? Mire, yo creo que más bien el presidente está equivocado. Lo que él ha buscado es una forma de hacer política sumisa, no la opositora que se manifiesta, porque ha tenido el control de todas las funciones del Estado. ¿Por qué no se puede hacer un debate democrático? Él es el que menos puede hablar de obstruccionismo. Ningún obstruccionismo él ha impedido por todos los caminos el que la oposición pudiera tener un protagonismo. Preguntémonos, ¿por qué no ha habido fiscalización? El presidente, evidentemente, no puede estar en toda la administración. Puede ocurrir que se den actos de corrupción sin que signifique que él está ocupando eso. ¿Por qué no permite la fiscalización? O de la Asamblea o del Consejo de Participación Ciudadana.
¿Por qué en los concursos se ha metido las manos en la función judicial, en el tribunal, en la Corte Constitucional, en todos los organismos? Es decir, lo que él no ha tenido nunca oposición, lo que ha tenido es sumisión, todos son sumisos y todos responden el mismo libreto que él pone. ¿Usted ha escuchado? Somos. ¿Usted ha escuchado Lo justo alguno? no sería decir somos, porque con todo el pueblo ecuatoriano y los que estamos aquí, hemos permitido que el señor presidente de la República, previo anuncio, meta las manos en la justicia. Mire, el tema de las garantías jurisdiccionales. Habiéndose establecido que el Estado, el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y que íbamos a hacer efectivos esos derechos a través de las garantías. Tenemos por parte de la Secretaría Jurídica de la Presidencia un oficio que dice, cuidado, vayan a otorgar, a conceder acciones de protección, porque de lo contrario les vamos a hacer daños y perjuicios. ¿Dónde ha quedado? Rafael conoce perfectamente que de las 100, del 100% de acciones de protección, el 99% son rechazadas. Y el típico argumento que son asuntos de mera legalidad y que hay otros elementos de idoneidad. No ha sido una política mediocre. Lo que la oposición ha defendido en la mayoría de ocasiones, es la defensa de la institucionalidad y del apego a la Constitución. Yo me pregunto, ¿dónde está la defensa si el primer deber que deberíamos tener todos los ecuatorianos es sujetarnos nuestra actuación a la Constitución? Y vea las barbaridades. ¿Qué podemos aspirar de una Corte Constitucional? ¿Qué podemos aspirar de los juzgados? ¿Qué podemos aspirar de la Contraloría General del Estado? De la Fiscalía. Entonces, es una desinstitucionalización completa, absoluta la que vive el Ecuador. La oposición no ha tenido posibilidad democráticamente de hacer planteamientos, de encontrar soluciones. Que hay un sector de la oposición que es extremista y que simplemente busca a lo mejor beneficios particulares. Lo hay, en todos los países lo hay. O sea, en esto no podemos decir que no lo exista. Pero se ha obstruido por parte de la presidencia la posibilidad de que la oposición trabaje mancomunadamente con el gobierno para llevar adelante el país. Una ley de comunicación mordaza, que la vivimos todos los días, todos los comunicadores que no pueden hacer periodismo serio, investigativo. Una ley de educación superior que está afectando a las universidades. Una ley de seguridad nacional que está ahora ya produciendo efectos. Hemos invertido el orden. Mientras la lógica determina que las leyes guarden conformidad, armonía con la Constitución, ahora resulta que es la Constitución, adecuamos la Constitución a las leyes inconstitucionales. No tenemos entonces parámetros en los cuales el gobierno haya dicho, la oposición tiene esta buena idea y vamos a tomar y vamos a recoger esta cosa. Es lo que él dice, él es el dueño de todo y el dueño de la verdad, y el que sabe de todo, porque vea, usted ha escuchado inclusive como profesor de economía, dice, vengan jóvenes, escuchen aquí, yo les doy en 2 sabatinas lo que ustedes aprenden en 5 años en la universidad. Entonces, estamos con un tipo que está realmente, yo creo que tiene algún problema de orden mental, lamentablemente. ¿El doctor Rafael Ollarte? Bueno, cuando se estableció esta mal denominada muerte cruzada, lo que se hizo por una parte, viendo el lado positivo a las cosas, fue intentar evitar los juicios políticos irregulares. Es decir, las cesaciones que le daban un gustito constitucional a las salidas de Bucaram, de Gutiérrez y de Maguad. Porque si usted observa las causales, la una es arrogación de funciones, que fue lo que se le imputaba a Lucio Gutiérrez con el decreto de excepción en el cual destituía él a la denominada Pichicorte. En ese caso el otro era el tema del eslogan del presidente Bucaram, el loco. Bueno, eso está el loco que ama. Efectivamente, lo que usted tenía en los casos de Bucaram y de Maguad era una grave crisis política, uno puede entender. Claro. Era una grave crisis política, que en el caso de Bucaram fue deshecha con el tema del CD que le había grabado de un loco que ama, y eso permitió que un diputado sea cristiano mocione el tema de la incapacidad mental para gobernar. Y en el caso de Maguad, se argumentó que el señor había abandonado el cargo, se lo cesó por abandono del cargo. ¿Ya?
Claro, si usted toma las reglas constitucionales actuales, a ninguno de los tres, ni a Gutiérrez, ni a Maguad, ni a Bucaram, lo pudo haber cesado del cargo. ¿Por qué razón? Porque en esta Constitución se aumentan los quórum de aprobación de las mociones de destitución simple, lo que se llama en Ecuador muerte cruzada por iniciativa parlamentaria, a las 2/3 partes, y también se blinda la cesación, porque si usted desea declarar la incapacidad física o mental del presidente de la República o declarar el abandono del cargo, también requiere 2/3. La pregunta es qué hubiese pasado en 1997 con estas reglas constitucionales. Es decir, si usted no tenía una válvula de escape, tal vez hubiese terminado eso en un frontal golpe de Estado. O sea, tal vez. No quiero ser pitonizo hacia el pasado. Pero si esto usted le agrega que en esta Constitución usted le ha otorgado tanto poder al presidente de la República, porque, vea, si usted compara la estructura de poder entre la Constitución 98 y 2008 son muy similares, con algunas excepciones. Por ejemplo, le cambia a la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción por este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque asume las facultades anticorrupción que tenía la anterior C4, que se le llamaba la Comisión de Control Cívico, ¿ya? Y además le otorga algunas facultades de nombramiento que antiguamente le correspondían al Congreso. El Congreso pudo haber sido todo lo bueno o malo que usted se imagina, pero por lo menos era un órgano electo, y no esta cuestión del Consejo de Participación Ciudadana donde no participan los ciudadanos y no se controla nada. A ver, ¿de dónde sale esa gente? Yo no he votado, para la conformación del Consejo de Participación Ciudadana. Esa fue una de las grandes objeciones que siempre se hacía a ese famoso Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Luego, a usted, el presidente de la República, en comparación con la Constitución del año 98, no le ha quitado facultades. Ninguna. Más bien le ha aumentado las facultades que tenía en relación con la Constitución del año 1900. No, bastaba con leer la Constitución del año 98. Cuando el señor Correa era candidato y decía que se tenía que cambiar la Constitución, uno decía, o no la ha leído, porque un político renunciando al poder me parecía muy generoso, ¿no? Dijimos, bueno, esperemos a ver la famosa constituyente, a ver si le quitan algo del poder que ya le otorgaba la Constitución del 98 al presidente de la República, especialmente en el tema vetos. ¿Cómo quedamos en el tema vetos si no es igual que el de la anterior Constitución? Cosa de coger un librito de derecho constitucional de vez en cuando, ¿ah? Luego, al señor, aparte de entregar una Constitución de estas características, se le otorgó tanto poder, desde la propia Asamblea Constituyente de Montecristi, con el famoso mandato constituyente 1, que yo no me he de olvidar nunca de ese mandato constituyente en el cual se señalaba que la mera impugnación de una decisión de la Asamblea Nacional Constituyente no podía ser admitida a trámite por el juez. Y juez que admitía al trámite era destituido ipso iure, sin proceso. Lo que pasa es que la gente no dice memoria nomás, porque es otra cosa. Entonces me ponía cositas en el mandato constituyente 1, nombramientos y cosas. Yo todavía recuerdo que el Tribunal Constitucional había indicado expresamente que la Asamblea Constituyente no podía hacer nombramientos, no podía legislar, no podía hacer un montón de cosas. A la vuelta de la esquina se posesiona la Asamblea Constituyente, dicta el mandato constituyente 1, en la cual se autoatribuyó la facultad de dictar mandatos constituyentes. Se impugna eso ante la Corte Constitucional y dice, bueno, no, primero no puedo dar respuesta a este pedido. Eso no es violación a la tutela judicial efectiva, dijo, porque me puede presentar la demanda, pero no la puedo responder. Ah, mira, qué maravilla, ¿no? Y segundo, lo que yo ya dije respecto de las facultades de la constituyente, eso era solo un obiter dicta. Es decir, esas cositas que uno pone en los fallos diciendo, bueno, aprovechando la ocasión voy a aclarar estos temas. Es el tema principal, pues. Claro. Era un obiter dicta, pero bueno, así lo hacemos acá. Entonces al señor se le entregó todo el poder, se ha acostumbrado. ¿Qué le vamos a hacer? La gente estuvo bien contenta. Tampoco lo vamos a negar. Ya, estaba muy bien contenta. Se acabó el dinero y la cosa comienza a cambiar de color, ¿no? Ya la cosa no es tan fácil, ya la cosa no es igual, ya la gente comienza también a cambiar sus caras. Y bueno, pues ha cambiado la política por ese lado, ¿no? Ya. Entonces, bueno, para el futuro, solo esperar que la oposición se una. Una para la presidencial, porque usted recordará que la Constitución 2008 repite la regla, parece plagio de la Constitución del 2008, claro, en materia de instituciones políticas. Repite la regla de la Constitución 98 que establece que usted gana la presidencial con mayoría absoluta o con el 40% y diferencia de 10.
Entonces, claro, dispersar las candidaturas presidenciales opositoras Es me el permiten, éxito. Exacto. claro, que si usted logra el 40%, los otros están dispersados, tengo la diferencia de 10 y he ganado la presidencial sin segunda vuelta. Sí. Y en el tema de la elección parlamentaria, siempre considerar que si usted presenta listas divididas con cualquier método electoral, Sí. de Hunt, peor aún si es Imperiali, o de Jare o Webster, o cocientes y residuos, con cualquiera, no le voy a poder asignar escaños. No se le puede asignar escaños a un, por ejemplo, a un movimiento, si va a repartir 5 escaños, y usted me divide las listas opositoras y resulta que unas tienen 10%, 8%, 5%, no se les puede dar un escaño al 10%. Y ahí se producen fenómenos como los de la SUAY. Entonces, entendemos que la oposición será razonable y que en vista de las reglas electorales que se tienen, pues se unirán, se sentarán a conversar. En muchos casos hay diferencias, pero los puntos de unión son los que se tienen que ver. Las antipatías se tienen que dejar de lado. Y bueno, pues ver lo que ha pasado. También hay que aprender de la experiencia ajena. Exacto. Si usted me divide, ya sabe lo que pasó en Venezuela en la elección anterior, no en la última, o en la propia Argentina. Cuando usted se une, en cambio, tiene mayores posibilidades de éxito. Entonces hay que tratar de dispersar los temas de los factores de desunión y ver, pues, qué es lo que nos confluye, ¿no? De lo contrario, ojalá que tengamos unos buenos mandatarios, porque también preocupará la forma como país designe a su candidato, porque en una de esas gana, ¿no? Entonces, y eso no solamente afecta a ese movimiento, sino a toda la ciudadanía. El señor presidente, doctor Salgado, vive permanentemente de un tiempo a esta parte, o casi todo su periodo, tan largo periodo, que inventaron a fuerza de las circunstancias, y con viveza criolla, como decía usted, vive pensando en escenarios que podrían, lo que usted calificó, devastar prácticamente al país en términos de normas e institucionalidades. Entonces, hay gente que incluso dice, debido a lo económico, el presidente quiere salir de la presidencia en calidad de víctima. Y por eso crea tantos fantasmas y enrarece más la atmósfera, digamos, democrática, institucional. ¿Usted de alguna manera logra sintonizar lo que la gente cree que podría estar ocurriendo, de que quiere salir pero en calidad de víctima para retornar como héroe? Así dicen en palabras textuales los comentarios callejeros de todas las urbes del país. Tenga la bondad, doctor, con eso terminamos. Sí, gracias. Mire, yo personalmente he estado distanciado de todas estas cuestiones. He preferido no participar. Esta vez he participado, ya que se trata de su emisora, y que se tome como un apoyo mi participación esta muy voluntariosa a su posición. Es un apoyo que pensé de mudarlo, por eso no me negué a participar, pero generalmente no lo hago, vea, porque es deprimente constatar todos los males que hay en el campo institucional del Estado de Derecho. He oído pues con atención lo que dicen los colegas Ollarte y Guarderas. También Guarderas, lo que señalan que es la verdad, no son aspectos de verdad. Y entonces, repito, eso deprime para quien ha laborado largos años construyendo en la academia lo que es la institucionalidad política, cómo debe ser el Estado de Derecho. Es deplorable que justamente ahora que se da una constitución que habla de que el Ecuador es Estado de Derechos y de Justicia, justamente ahora se hagan todas estas cosas, ¿no? Todas estas, se tergiverse tanta la norma jurídica para simplemente ponerlo al arbitrio de quien dispone de ella. Uh-huh. Sí. Doctor, la parte de la plastilina,
¿Quién la ha creado últimamente? Perdón, no le oí bien. Sí, doctor Salgado, la plastilina, usted sabe, con esa sustancia nos esperaron en los jardines de infantes. Yo sí tuve, aunque sea en una ciudad de provincia, tuve la posibilidad de estar en el jardín de infantes. Y entonces nos mandaban a hacer figuritas. Y esa masa se prestaba para todo. Digo, ¿quién ha manejado la plastilina de últimos años? Mire, ahí se observa pues que los políticos nuestros y algunos más que otros se dedican pues a estos manoseos, porque eso no es una elaboración limpia de la plastilina. Esto es ya un manoseo vulgar en que se incurre, ¿no? Y con intenciones, finalmente intenciones egocentristas, no en beneficio del país, no, es del poder. Por eso se ha hablado tanto del poder, ¿no? Como el poder es algo satánico, finalmente, decía un constitucionalista, que el poder le toma, le absorbe y le trastorna a la persona. Es una adicción, ¿no? Podemos pensar en la adicción de las drogas. Pues el poder hace todo aquello y le lleva a la persona, al que ostenta un cargo público, una autoridad, a destrozar a los semejantes. Eso viene a ser. Muchas gracias por el honor que nos ha dispensado. Le decía, muchas gracias, doctor, por el honor que nos ha dispensado a todos los que hemos podido escucharle. Gracias, doctor. Hasta una próxima oportunidad. Felices fiestas, doctor Salgado. Muchas gracias y a ustedes también. 8:03. Ya mismo, señoras y señores, Alberto Acosta. Montecristi vive. Algo nos dice el doctor. Sí, solo para terminar. Mil perdones. Yo no puedo creer que el presidente Correa no pueda gobernar con petróleo de 30, que es más de lo que tuvo Gustavo Noboa Bejarano y los anteriores, ni pueda gobernar con legislatura en contra, que es lo que han tenido todos, ¿no? Si no, bueno. Pero hay un exfuncionario relativamente joven que ocupaba las funciones de gerente del Banco Central. Él le dijo de chiste a chiste o en serio y en chiste, presidente, o cómo le manifestaría, presidente, con petróleo de 20, repitiendo alguna alusión que hizo el señor presidente al petróleo de 20, yo puedo gobernar con petróleo de 20, nos dijo, ¿no? Con petróleo de 20 se nos va la dolarización, le dice este joven exfuncionario. Pobrecito. Trapo afuera. Señoras y señores, primero aquí, la verdad.